con qué es la nomenclatura química. La nomenclatura química es un sistema de reglas que nos permite a nosotros darle nombre a los compuestos químicos según el tipo o el número de elementos que lo compongan. Adicional a eso, la nomenclatura química nos permite a nosotros, primero, identificar, segundo, clasificar y tercero, organizar los compuestos químicos. Y su mayor propósito siempre será darle un nombre y una fórmula a las sustancias químicas para que sean de fácil reconocimiento frente a todas las que encontramos en la naturaleza. Dentro de esta nomenclatura química encontramos dos grandes grupos de compuestos que la enmarcan. Encontramos los compuestos orgánicos y los compuestos inorgánicos. Comencemos hablando un poco de los compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos son aquellas sustancias químicas que tienen un carbono en alguna parte de su estructura, ya sea enlazado o a un mismo carbono, a un nitrógeno, a un hidrógeno, a un oxígeno o alguno de ciertos halógenos. Estos compuestos orgánicos presentan unas propiedades muy importantes para el ser humano. Los encontramos en algunos alimentos, los encontramos también en la industria farmacéutica y por supuesto los encontramos en la industria del petróleo. Algunos ejemplos claros de los compuestos orgánicos tenemos a la molécula del ADN, tenemos las proteínas, alcoholes, alimentos y por supuesto el petróleo. Por el contrario, los compuestos inorgánicos son sustancias químicas que no presentan un carbono y un hidrógeno dentro de su misma molécula. Estos son menos abundantes en la Tierra y su nomenclatura es totalmente diferente. Algunos de ellos pueden ser óxidos, hidróxidos, sales, peróxidos o oxácidos. Algunos ejemplos de los compuestos inorgánicos tenemos el agua con su fórmula H2O. Sí, este es un compuesto inorgánico, aún así siendo indispensable para la vida y encontrándola de distintas formas en la naturaleza, al no tener un átomo de carbono dentro de su estructura se considera un compuesto inorgánico. También tenemos el NaCl, conocido como el cloruro de sodio. Este es la sal común, la que tenemos en nuestra mesa y tenemos en todos los alimentos que consumimos a diario. También se considera un compuesto inorgánico, aún así siendo un alimento. Y en el tercer ejemplo tenemos el dióxido de carbono. Sí, el dióxido de carbono. Pero ustedes me dirán, profe, ¿pero por qué el dióxido de carbono si tiene un carbono en su estructura? Lo que pasa es que tiene el carbono, pero no está enlazado a un hidrógeno. Y al no tener un hidrógeno, pues se sigue considerando un compuesto inorgánico. Terminando con la clase del día de hoy, vamos a hablar de los tipos de nomenclatura que existen. Tenemos tres tipos: la nomenclatura IUPAC, la nomenclatura tradicional y la nomenclatura stock. La nomenclatura IUPAC nombra al compuesto dependiendo del número de átomos que se encuentren. Por ejemplo, el trióxido de diníquel significa que tiene 3 oxígenos y 2 átomos de níquel. Con la nomenclatura tradicional se utilizan prefijos o sufijos para nombrar el compuesto dependiendo de la valencia que tenga el elemento. Por ejemplo, óxido niquélico. Y dentro de la nomenclatura stock vamos a utilizar los números romanos para nombrar nuestros compuestos y adicional a eso vamos a tener en cuenta las valencias de los elementos que lo componen. Por ejemplo, óxido de níquel 3.